Epilepsia y síndrome convulsivo. Empezando por la epilepsia, que es, pues, se denomina una crisis epiléptica a la aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. Ahora, checando la bibliografía, tenemos que hay varias definiciones y encontré esta, que es como muy general. Sin embargo, encontré esta otra que abarca otros criterios extra que la primera definición no abarca. Dice que la epilepsia es una enfermedad cerebral que se define por cualquiera de las siguientes circunstancias: al menos 2 crisis no provocadas o reflejas con menos de 24 horas de separación, una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los siguientes 10 años, similar al riesgo general de recurrencia o al menos el 60% tras la aparición de 2 crisis no provocadas o diagnóstico de síndrome de epilepsia. Siguiente. ¿Cuál es su epidemiología? En la guía de práctica clínica sobre epilepsia y síndrome convulsivo, esta es la única parte que encontré sobre epidemiología, la cual dice que la tasa más alta de convulsiones se registra en el grupo etario de pacientes entre 1 y 5 años de edad, que son 15 entre cada 1000 pacientes. Principalmente son crisis convulsivas de origen febril o de etiología febril. Estas crisis convulsivas febriles sin evidencia de infección intracraneal o causa definidas se observan en lactantes mayores de 3 meses y preescolares, más que nada. ¿Cuál es su etiología? Pues esta se divide en lo que puede estar causando dichas crisis convulsivas y tiene muchas clasificaciones o etiologías. Empezando por la primera, que es estructural. Se define como crisis epiléptica estructural cuando existe una lesión en la neuroimagen que es la causa de estas crisis epilépticas. Esta lesión va a tener concordancia con estudios de laboratorio que vamos a ver más adelante, especialmente en el electroencefalograma y la semiología de dicha crisis convulsiva. Esta se basa en las características físicas que tiene esta crisis, las cuales igual vamos a ver en un momento. Etiología genética, que es si existe una anomalía genética patogénica para una epilepsia o la existencia de una historia familiar positiva y hallazgos típicos en electroencefalograma y tipo de crisis. Infecciosa, si es que existe una infección no aguda que determina una lesión cerebral, puede ser neurocitocercosis, VIH o toxoplasmosis cerebral, por mencionar algunos. Etiología metabólica, provocada por algún defecto metabólico genético o adquirido. Esto no se considera como tal alteraciones metabólicas transitorias, ya que son causa de síntomas, las crisis convulsivas son síntomas agudos y se resuelven pues resolviendo dicha alteración metabólica, ¿no? Etiología inmunológica, si existe alguna enfermedad autoinmune responsable de dicha epilepsia, como por ejemplo una encefalitis límbica o desconocida, si simplemente no se puede encontrar alguna causa identificada la cual esté provocando nuestras crisis convulsivas. Permíteme tantito, Johan. Sí, doctor. Regrésate a la otra. Esa clasificación que nos pone Johan está muy completa porque nos está abarcando todas las convulsiones a cualquier grupo de edad. Realmente la convulsión y sobre todo la epilepsia es la principal causa de consulta de neurología. En el servicio de neurología es la principal causa de consulta. Y a cualquier edad va a ser lo de las crisis convulsivas y la epilepsia. Entonces esta enfermedad es muy común, como dice Johan, en los niños sí es muy común, pero también en el paciente adulto. Entonces, si ven ahí, cuando él dice estructural, o sea, ¿quién nos va a dar una alteración? Una epilepsia, si tenemos ahí alteraciones, los tumores, es una de las causas más frecuentes, las hemorragias intracraneales, y en el caso, por ejemplo, de los niños, la atrofia cortical. En la genética, como viene ahí Johan, tenemos algunos síndromes que van a tener epilepsia. Síndrome de Dravet es uno de ellos, es muy común en el paciente pediátrico. Las infecciosas, como dice, neurocisticercosis, VIH, pero lo más común, una meningoencefalitis. Y le quitamos la infección, pero una de las complicaciones o secuelas va a ser las crisis convulsivas, sobre todo las encefalitis.
Ya vimos en un paciente en el caso clínico que rotaron conmigo una meningoencefalitis por meningococo y la secuela de ese paciente pues fue la epilepsia. En las metabólicas, los errores innatos del metabolismo, los errores congénitos del metabolismo, esa es una de las principales que vamos a tener y sobre todo en el paciente pediátrico. En las alteraciones inmunes, lo más común que tenemos aquí, el lupus eritematoso con afectación al sistema nervioso central. Y bueno, y desconocidas, ¿no? Que herencia familiar. En el paciente adolescente es muy común las crisis, la epilepsia, y lo único que tenemos ahí es antecedente familiar de epilepsia. Síguele, Johan. Sí, doctora. Bueno, aquí en esta tabla también se resume cuáles pueden ser la etiología de dichas crisis convulsivas. Como dijimos, crisis febriles, puede haber procesos infecciosos del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, absceso cerebral o infección por parásitos, algún trauma, lesiones traumáticas o vasculares, como puede ser cualquier traumatismo cerebral que nos ocasione una lesión, pues lo suficientemente fuerte, ¿no? Como para condicionar crisis epilépticas como hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subdural, maltrato infantil, accidente cerebrovascular, condiciones tóxicas como intoxicación por drogas ilícitas, síndrome de privación de drogas o intoxicación por metales pesados. Alteraciones metabólicas, que es lo que comentamos hace un momento, hipoglicemia, o hipernatremia, hipomagnesemia, hipofosfatemia. Aquí sabemos que el rol de los electrolitos en las crisis convulsivas es bastante importante y lo veremos en la fisiopatología. Desórdenes neurocutáneos, como puede ser la neurofibromatosis, esclerosis tuberosa o síndrome de Sturge-Weber, o simplemente puede haber crisis convulsivas por diálisis, postinmunización, encefalopatía hipóxico-isquémica, hidrocefalia aguda, por mencionar algunas. Pasando a su clasificación, esta es muy grande, hay muchos criterios para clasificar todas las crisis convulsivas que se pueden presentar. Sin embargo, las que yo les voy a mostrar, siendo que es la más completa, ya que abarca cada aspecto de dichas crisis convulsivas. Esta se divide en dos muy grandes grupos con varias subdivisiones adentro de ellos. Tenemos las crisis generalizadas o primariamente generalizadas. Estas son aquellas en las que las manifestaciones clínicas indican afectación inicial simultánea de ambos hemisferios cerebrales, cuyo patrón inicial del electroencefalograma es bilateral y reflejan descargas neuronales distribuidas ampliamente en varios hemisferios. Asimismo, estas se clasifican de la siguiente manera: epilepsia de ausencia o crisis de ausencia, crisis tónicas, atónicas, mioclónicas y tónico-clónicas, que es la mezcla de dos tipos de crisis convulsivas. Ahora, ¿cuál es cada uno? Empezando por la epilepsia de ausencia, es un episodio de desconexión donde el individuo, principalmente es mucho más común en niños, se queda inmóvil, con vista fija, inconsciente y no reactivo a estímulos del exterior. Esto tiene una duración muy corta en comparación con otras crisis convulsivas de 5 a 20 segundos. Son de ocurrencia diaria, muchas veces al día y de inicio de término abrupto. No provocan decaimiento post-crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo no entra en un estado pues, muy grande de cansancio después de la crisis. Simplemente se podría decir que se desconecta del entorno en el que está durante 5 a 20 segundos y regresa. No se sabe que lo provoca, ya que es de inicio abrupto y de término abrupto. Pasando a las crisis tónico-clónicas, es, digamos, la combinación de dos tipos de crisis convulsivas. Las tónicas, que es ¿qué es tónica primero, no? Son breves y consisten en la caída al suelo y rigidez de todo el cuerpo, en donde se pueden adoptar algunas posturas tal vez bizarras. Tenemos aquí en la imagen a la derecha la fase tónica, que es donde el cuerpo se pone rígido, pasando a la fase clónica, que es una crisis convulsiva generalizada con movimientos repetitivos, pero sin la fase tónica inicial. Son separadas, son diferentes, tónica y clónica. Sin embargo, se pueden presentar crisis tónico-clónicas, donde el individuo cae inconsciente al suelo, se pone rígido
y más o menos después de un periodo de 30 segundos aparecen las convulsiones de todo el cuerpo, que es la que, digamos, es la más famosa que todo el mundo conoce y ha visto, y tiene una duración total de 1 a 5 minutos y luego quedan en estado de cansancio profundo. Estas son las crisis convulsivas donde puede haber mordedura de la lengua y relajación de esfínteres debido a los movimientos tan agresivos, ¿no?, que se dan en la fase clónica de la crisis convulsiva. Y también puede haber crisis atónicas. Atónicas, ¿qué quiere decir? Es donde la persona pierde la fuerza muscular del cuerpo. Esta solo puede caer después solo puede dejar caer la cabeza sobre el pecho o puede afectar todo el cuerpo y caer al suelo de forma súbita. Estas tienen inicio en la niñez y su principal riesgo no es como tanto las crisis convulsivas, sino los traumatismos que pueden surgir debido a la repentina caída al suelo que sufre el paciente. Su duración es de pocos segundos y tiene una recuperación rápida de la conciencia. Sí. Ok, vimos las generalizadas. Tantito, regrésate. Sí. Aquí en estas crisis convulsivas es bien importante identificar clínicamente qué características tiene cada una. Muchas de las veces siempre describimos tónico-clónicas y no es la única forma de convulsión, sí es la más común, pero en general ustedes vean todos los tipos que podemos tener de forma clínica. En las que cuestan más trabajo de diagnosticar, obviamente, son las que no vamos a tener afectación motora, como son las crisis de ausencia. Entonces a veces la mamá nos dice, pues es que es muy distraído, no me pone atención, le hablo y se tarda en contestarme. Y realmente pues son unas crisis, o sea, es un tipo de ausencia. O el paciente empieza a respirar rápido y de repente se queda quieto sin hacer un movimiento y no nos responde. Eso es lo más común, son las manifestaciones de una crisis de ausencia. Todas las demás, la tónico-clónica, tónico-clónica, pues esas son fáciles de diagnosticar porque tienen afectación motor y es lo que estamos acostumbrados la mayoría a diagnosticar como una convulsión. En las crisis convulsivas atónicas, como su nombre lo dice, atónico, es pérdida del tono muscular. Entonces el paciente solo sufre como si fuera un desmayo. Entonces en esta hay que ver bien la semiología porque lo podemos confundir fácilmente con lipotimia. Entonces luego no sabemos si es una lipotimia cardíaca o el paciente realmente presenta una convulsión. El periodo de agotamiento que se refiere Johan se llama periodo posictal. Cuando ahorita nos va a explicar en la fisiopatología, pero todo ese desorden o esa actividad neuronal desordenada va a ser un consumo importante de glucosa y de oxígeno. De tal manera que la neurona se agota esa reserva de glucosa y oxígeno y eso va a provocar que el periodo posictal, el paciente se va a quedar dormido. Es por ese agotamiento. Entonces, al no tener una cantidad suficiente de glucosa, no se lleva a cabo una sinapsis de forma adecuada y eso provoca que el paciente se quede dormido. Entre más manifestaciones clínicas tengamos, sobre todo motor, va a ser más agotamiento de estas reservas de glucosa y de oxígeno y eso va a provocar un periodo posictal más prolongado. Si no tenemos manifestaciones motoras, como en las crisis de ausencia, no hay ese consumo importante de oxígeno, no se agota el paciente y no va a presentar periodo posictal. ¿Qué más, Johan? Gracias, doctora. Pasando al siguiente gran grupo de crisis convulsivas, que esas son las crisis focales. Estas son aquellas en las que los cambios clínicos y síntomas indican la activación inicial de un grupo neuronal restringido, o sea, una parte específica o precisa de un hemisferio cerebral. Estas se subdividen a su vez en simples y complejas. Empezando con las simples, se observa que hay conciencia y existe memoria de dichos síntomas y signos que presenta el paciente una vez que ha finalizado la crisis y es capaz de describirla. Ahora tenemos varios signos que se pueden presentar en las crisis simples, signos motores y signos sensoriales. Empezando con los signos motores, estos se originan en la corteza motora de un hemisferio y se dividen en motor focal con o sin progresión, versiva, postural o fanatoria.
Las áreas que más frecuentes son comprometidas, o más frecuentes son comprometidas en las crisis con signos motores, es de orden cefalocaudal, empezando con el rostro, lengua, manos y obviamente al final, pues los pies. Pasando con los síntomas o signos sensoriales, tenemos que eso puede ver de varios tipos. Empezando por los síntomas visuales, podemos ver pequeñas luces o defectos del campo visual en la visión central o lateral. Síntomas auditivos como sonidos simples, ruidos, zumbidos o tonos. Síntomas olfatorios como olores espontáneos, más que nada desagradables en la mayoría de los casos. Síntomas gustatorios como un gusto desagradable o metálico, principalmente, este es muy común. O síntomas vertiginosos como sensación de vértigo verdadero e inestabilidad. Estas son las simples, pasando a complejas, que es el último grupo, donde hay un enturbiamiento de la conciencia, donde se compromete la capacidad de recordar que está ocurriendo una crisis. Esto se asocia con automatismos y son seguidas de un periodo de confusión y o amnesia en donde el individuo no puede ni siquiera describir lo que acaba de pasar porque no se acuerda. Hay varios tipos de automatismo que se pueden presentar, como orofaringio, como chupar o relamerse los labios. Expresión de emociones generalmente puede ser temor, risa o rabia. Gesticulaciones donde puede haber movimientos de la cara, brazo, mano, o ambulatorios, que puede ser caminar sin rumbo por algunos metros. Sí, aquí si observan la gran diferencia de una y otra es la pérdida del estado de alerta o el estado de conciencia. Cuando bien nos dice Johan, cuando son focales, no hay solo es una área la que está afectada, no me abarca los dos hemisferios, por lo tanto no va a haber pérdida de la conciencia. En el caso de las generalizadas, es que se va a comprometer los dos hemisferios cerebrales y eso va a provocar la pérdida de la conciencia. También hay una que dice simples generalizadas. Inician en un hemisferio y después pasan al otro hemisferio y es cuando hay ya compromiso del estado de conciencia. Entonces, si una paciente nos dice que, perdió el estado de alerta, se cayó, no recuerda lo que pasa, son crisis convulsivas generalizadas. Si el paciente dice, es que se me mueve la mano, yo me la detengo y no se detiene, se sigue moviendo, son crisis convulsivas simples o focales. No hay pérdida del estado de conciencia, como nos dice Johan, el paciente puede describirte lo que está pasando y son las más complicadas de diagnosticar. A veces consideramos que es algo muscular, como comentábamos, o que es alguna alteración del sistema nervioso periférico, como en la clase del día de ayer, unas distrofias, y vemos que realmente es una crisis convulsiva. Entonces, estas son las más difíciles de diagnosticar. El recién nacido, jóvenes, va a tener ese tipo de convulsiones. La última que pone las complejas, no tienen todavía bien estructurado su sistema nervioso, no hay transmisión de uno a otro lado del hemisferio cerebral y eso nos provoca que las crisis convulsivas, las manifestaciones son como las que nos pone aquí Johan. Nada más hace chupeteo, como dice la mamá, es que tenía hambre. No a cada rato, no, pues está compulsionando el paciente. Puede ser nada más movimientos de los ojos, como abrir y cerrar los ojitos, y dice, no, pues es que tenía sueño, ¿no? O se pone solamente medio morado, se pone cianótico. Estas son crisis convulsivas del recién nacido. Las conocemos como sutiles porque son manifestaciones mínimas por esa falta todavía de mielinización del sistema nervioso central. ¿Qué más, Johan? Bueno, gracias, doctora. Continuamos con la fisiopatología. Esta tiene varias partes, principalmente 3, en donde vamos a ver que la neurona, o el grupo de neuronas específicamente, que causa una crisis convulsiva, tiene características diferentes, en este caso anormales, a comparación con una neurona en su estado normal. Primero que nada, ¿cuál es el punto de origen? La bibliografía marca que en la mayoría de los casos, es el encéfalo. Ahora, tenemos que va a haber la existencia de algo que se llama foco de epileptogénesis. ¿Qué es esto?
es un grupo de neuronas que tienen características anormales y que van a ser las que nos van a dar el inicio o nuestra crisis convulsiva como tal. Pero ahorita explicamos las características. Entonces, empezando con este grupo de neuronas, este tiene una actividad anormal, la cual produce señales innecesarias para reclutar a otras redes neuronales del sistema nervioso central, con las que se coordinan generando una descarga generalizada. Ok, esto es importante ya que una neurona como unidad sola no puede dar lugar a la aparición de un foco de descarga, ya que como dijo la doctora y como lo podemos ver en las crisis, o sea, es una descarga neuronal, principalmente eléctrica, muy grande, muy grande, muy generalizada. Entonces no puede ser una sola neurona la que nos da una crisis epiléptica, tiene que estar acompañada de otras que compartan las características anormales, ¿no?, que presentan estas neuronas que están en el foco que causa nuestra crisis epiléptica. Entonces, ya sabemos que estas neuronas son un grupo de neuronas anormales que se encuentran juntas en un grupo en la cual se denomina foco de epileptogénesis. Pero ¿cuáles son las alteraciones que presentan estas neuronas? Pues bueno, son alteraciones estructurales en su membrana, la cual cambian sus características principalmente de excitación y de conducción. En comparación con una neurona en estado normal, la cantidad mínima de energía que se requiere para desencadenar una respuesta propagada es mucho menor. En la neurona normal, los prepotenciales de acción que hay, prepotenciales de acción previo al potencial de acción en sí, son incapaces de alcanzar el umbral de estimulación. Eso es una neurona normal, pero en el caso de la neurona normal, lo alcanzan, despertando respuestas propagadas sobre un axón cuya velocidad de conducción también está alterada, siendo esta mucho más grande, mucho más superior y pues mucho más rápida a la neurona en condiciones normales. Entonces, como que es un rompecabezas, ¿no? Se va armando las características fisiopatológicas de la epilepsia, en donde un grupo de neuronas es anormal, tiene características anormales. ¿Por qué es un grupo? Porque una sola neurona no puede ocasionar una crisis convulsiva, en donde las características son principalmente que son mucho más sensibles a los prepotenciales de acción, por lo tanto se van a excitar antes de lo necesario, con una fuerza de conducción y una velocidad de conducción mucho más rápida a la de una neurona normal. Ahora, ya tuvimos esas características, digamos, propias de la neurona como tal, pero tenemos que pasar a hablar de neurotransmisores y de electrolitos para poder entender bien la fisiopatología. Pasando o hablando de neurotransmisores, cuando la interneurona facilitatoria libera el ácido glutámico y actúa sobre este receptor específico que tiene, se activa una proteincinasa que promueve el flujo sostenido y constante de calcio, la cual da lugar a la formación de un complejo que se llama calcio-calmodulina. Entonces, como ustedes saben, el calcio se necesita para que haya potencial de acción, pues realmente en todos lados, ¿no? En la neurona, en el músculo, es un ion con carga positiva, entonces lo que va a hacer, o su función durante un potencial de acción, es excitar dicha célula, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte donde hay un flujo grande, anormal, si se quiere ver así, de calcio en la neurona. Esta es la parte, digamos, excitatoria, ¿no? Ahora vamos con su parte contraria. Durante la epileptogénesis se disminuye la actividad del ácido aminobutírico o GABA, que sabemos que este inhibe la actividad de las neuronas posimpáticas en condiciones homeostáticas. Cuando se disminuye la actividad de dicho neurotransmisor, disminuye el número de receptores posinápticos sobre los cuales actúa. Esto hace que haya un decrece de la actividad de la electronegatividad del potencial de equilibrio, permitiendo que estímulos de menor intensidad desencadenen la despolarización de la membrana, o sea, nos den un potencial de acción donde no tendría que haber un potencial de acción. Y esto va totalmente de la mano con lo que les comenté previamente, ya que estas neuronas en donde se desencadena este potencial de acción son anormales en el sentido de que los prepotenciales de acción la excitan como si fuera un potencial de acción en sí, y su conducción del estímulo eléctrico es mucho más rápida que las de una neurona normal.
De esta forma, el foco de epileptogénesis tiene una estructura y organiza sus propios circuitos hasta que los cambios eléctricos que sufren las membranas de las neuronas involucradas provocan el desgaste y suspensión del proceso a través de fenómenos como los siguientes: la disminución de la velocidad de conducción, la producción de periodos refractarios absolutos o relativos con duración variable en distintas zonas del circuito involucrado, la hiperpolarización de las neuronas posimpáticas, la disminución en cuanto al número del cuanto de cantidad del neurotransmisor liberado, dependiendo cuál sea, y la disminución de la permeabilidad de los iones. Entonces, ya vimos que es la combinación de varios factores donde las neuronas tienen características anormales y donde los neurotransmisores o los iones que sirven para excitar a la neurona, digamos que tienen un proceso mayor al normal, y donde los neurotransmisores parasimpáticos o los cuales disminuyen la actividad eléctrica de las neuronas postsinapsis también están disminuidos, ¿no? Entonces, lo cual nos desencadena la despolarización de la membrana, pues digamos, patológica, en el sentido en el que va a estar más presente la actividad excitatoria o sináptica de estas neuronas, provocando así nuestras crisis compulsivas. Bien, pues ahora vamos a comentar. Espérame tantito, José. José, déjame comentar algo. Recuerden, algo dijo bien importante Johan, el potencial de acción. O sea, son varias las situaciones por las que puede haber una convulsión. Realmente no es única una sola situación por la cual un paciente convulsione. Él dice, todas las neuronas van a tener un tiempo para excitarse y un tiempo para relajarse. Entonces, esa es la primera alteración. Ese grupo de neuronas que está afectada van a empezar una actividad antes de que acabe la otra. Entonces no espera, todavía ni termina de completar su potencial cuando ya está iniciando un nuevo. Entonces esa es una de las causas. La otra es que no va a completar su despolarización cuando ya está iniciando otra actividad, ¿sale? Recordemos que el potencial de acción es a través de cambios iónicos y eso es en la neurona también. Entonces, la entrada y la salida de iones son los que van a activar ese potencial. Si llega un estímulo, lo que va a presentarse es que va a tener canales de sodio, canales de cloro, canales de potasio, canales de calcio. Esos canales son los que permiten su entrada y su salida para ya sea detener un estímulo o iniciarlo. Recuerden que se va a iniciar con la entrada de sodio. Llega el estímulo, empieza a abrirse el canal de sodio, empieza a entrar el sodio al interior de la neurona o del axón, empieza a entrar y va a cambiar la polaridad de ese axón. De hacerse negativo, empieza a hacerse con la concentración de sodio, empieza a ser positivo. Recordemos que el ion que se encuentra en el medio extracelular es el sodio y el ion que tenemos en el medio intracelular es el potasio. El equilibrio entre estos dos es lo que nos va a dar la activación o la relajación. Entonces, al activarse ese canal de sodio, empieza a introducirse de forma importante y eso va a provocar que cambie la polaridad. De ser negativo de menos 70, se va haciendo positivo, positivo, positivo. Entonces, va a permitir que se abra el canal de potasio y va a empezar la salida de potasio. Y así se va llevando a todo lo largo del axón o de una neurona preganglional. Empieza a entrar sodio, empieza a salir potasio, va recorriendo hasta llegar a la parte final. En la parte final, en donde se va a unir una neurona preganglionar con una postganglionar, se va a permitir la entrada de calcio. El calcio también es un ion que debe de estar fuera de la célula, debe ser extracelular. Al entrar ese calcio, estimula la liberación de calcio. En el retículo endoplásmico hay mucho calcio. En el interior se va a formar ese complejo calcio-calmodulina y lo que va a provocar es que las vesículas de los neurotransmisores se liberen.
En este caso, van a hacer estimularse la liberación del excitador, que es el principal, es el glutamato. Entonces, esas vesículas se van rápidamente a la membrana, liberan el glutamato. Tenemos mucho glutamato en la unión interneuronal y se va a unir a una neurona postganglional a través de sus receptores NMDA. Se une ahí y nuevamente ese glutamato va a provocar la apertura de los canales de sodio, entra el sodio y va saliendo el potasio y así va recorriendo el axón hasta llegar a la parte final, nuevamente la entrada importante de calcio, liberación nuevamente de ese neurotransmisor excitador e inhiben que se abran los canales de cloro. Para que se acabe ese potencial de acción, se va el GABA, que es el neurotransmisor inhibidor, se va a liberar, se va a unir a sus receptores GABAérgicos y va a abrir los canales de cloro. Ahí entra el cloro y como es negativo, va a provocar nuevamente que el axón se haga negativo y que entonces rompa la actividad neuronal. Entonces, si se dan cuenta, es donde actúan todos los anticonvulsivantes. Apertura importante de canales de sodio, apertura de canales de potasio para su salida, apertura de canales de calcio para su entrada, liberación de neurotransmisor glutamato como excitador, unión a su receptor NMDA, cierre de canales de cloro, y ahí es donde van a actuar todos los antipilépticos, a veces en un solo sitio, a veces tiene dos actividades para inhibir una crisis convulsiva. Entonces, eso es lo que va a pasar, o sea, no es tan complicado y todas esas alteraciones pueden encontrarse en el paciente. Entre más alteraciones, las convulsiones son más difíciles de controlar y es por eso que ustedes ven que hay pacientes que tienen 1, 2, hasta 3 anticonvulsivantes. ¿Sale? Doctora, yo tengo una duda. Dígame. En el caso de las crisis convulsivas que son por fiebre, o bueno, que son febriles, ¿cómo es que sucede esta alteración? Para que convulsione. Ajá. Mira, sí, hace rato comentó también Johan que las crisis convulsivas febriles son más comunes en el lactante. A partir de los 3, 4 meses de edad y no más de los 5 años. ¿Esto por qué? Porque el niño, el cerebro aún no está completamente maduro. Entonces, cuando yo tengo fiebre, la elevación de la temperatura va a excitar a la neurona. Y eso es lo que como está inmaduro ese sistema nervioso, va a hacer que la fiebre abra los canales de sodio y permita la entrada de sodio. Entonces, y eso va a provocar el inicio de una convulsión. Como todas las neuronas son muy sensibles, aún no tienen una madurez para decir, yo no voy a activarme, empieza a activarse una, activa la otra, y eso va a provocar la crisis convulsiva. ¿Sí queda claro? Okay. Sí, por ejemplo, los traumatismos cranoencefálicos no es en activación de los canales de sodio, es activación de los canales de calcio, las crisis convulsivas. Entonces va a haber un aumento va a hacer que los canales de calcio se abran, el traumatismo, el edema cerebral va a provocar esa entrada importante de calcio a la neurona, liberación de calcio que tenemos en el retículo endoplásmico y eso es lo que provoca la liberación de glutamato. Ese es en el traumatismo. Él dijo otra cosa que es muy común también en el niño muy pequeño, la hipernatremia. La hipernatremia, jóvenes, va a ser un cambio importante de osmolaridad. Voy a tener acuérdense que el sodio es el principal ion con efecto osmótico. Entonces voy a provocar incremento de la osmolaridad en el medio extracelular, a diferencia del medio intracelular. La neurona, todas las células, pero hablando de la neurona, va a abrir el canal de sodio para permitir esa entrada importante de sodio a la neurona y tratar de regular la cantidad de iones entre el medio extra e intracelular. Y eso es el que va a desencadenar una crisis epiléptica.
El edema cerebral, jóvenes, la disminución de la perfusión a nivel cerebral va a provocar una disminución de lo que va a ser la formación de ATP. Como no le estoy dando sangre a ese cerebro, porque está todo hinchado, en el caso de la meningitis, del traumatismo cráneoencefálico, está todo hinchado, no les va a subir sangre a ese cerebro, no va a formar ATP. La membrana tiene bombas iónicas. La bomba más importante es la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué es lo que hace esa bomba? Sacar 2 moléculas de sodio, sacar 3 moléculas de sodio e introducir 2 moléculas de potasio. Cuando entra todo ese sodio a la neurona, se debe de activar esa bomba para sacar todo el sodio, y aparte de la apertura del canal de cloro, entonces pum, lo empieza a sacar. Órale, tú no debes de estar aquí. Se abre esa bomba para sacar todo el sodio y entonces cortar el estímulo. Cuando yo no le doy flujo sanguíneo por edema cerebral o por hipoperfusión, todas las patologías que me causan hipoperfusión, no le estoy dando ATP para que se active esa bomba. Para que se lleve a cabo esa activación necesitamos de una molécula de ATP. Como no tengo, no se activa y no saca todo el sodio que yo tengo dentro de la neurona, y entonces provoca la activación de un potencial de acción. Sí, joven, entonces cada patología tiene ahí su efecto en diferente situación para que haya una crisis convulsiva. ¿Queda claro? Sí, gracias, doctora. Ok. Continúe, José, por favor. Sí, gracias, doctora. Bien, pues ahora vamos a continuar con las manifestaciones clínicas y en esta clasificación o en esta división se nos hace la diferencia por zona de aparición, es decir, aquí lo divide por estructura cerebral. O área cerebral, donde tenemos el lóbulo frontal, las principales manifestaciones, pues nosotros vamos a tener una desviación de los ojos, vamos a tener, por ejemplo, contracciones tónicas posturales del brazo, podemos tener vocalización simple, podemos tener manifestaciones como puede ser a nivel de esfínteres, como puede ser una eneuresis, y bueno, la característica es de que van a tener un comienzo y un brusco, y se pueden presentar movimientos repetitivos completos del tronco, brazos y piernas. En el área motora primaria, nosotros podemos tener contracciones tónicas o sacudidas clónicas, como ya se nos mencionó. Pueden ser con o sin propagación jacksoniana. Y con propagación, con ese tipo de propagación se refieren a contracciones, o más bien que inician pues a nivel distal, es decir, en los dedos, y van progresivamente hasta alcanzar el antebrazo, el brazo completo. Entonces ese es el tipo de propagación jacksoniana. Bueno, también pueden presentarse ilusiones de movimiento, se puede presentar vértigo, el paciente puede referir que tiene alucinaciones visuales complejas o elaboradas. Entonces, le damos a la siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, a nivel del área sensitiva primaria y también parte del lóbulo parietal, nosotros el paciente va a manifestar parestesias, puede presentar dolor, nos puede referir a alucinaciones somestésicas en el hemicuerpo contralateral, y con esto se refiere que van a ser alucinaciones de tipo somático, corporal, es decir, que el paciente nos puede referir, no, pues tengo sensación de que se me subieron las hormigas, o que tengo, por ejemplo, insectos que me están devorando, pues, no sé, la piel o algo así. Entonces son ese tipo de alucinaciones que pueden ser de igual forma con propagación o sin esta propagación jacksoniana. Puede haber ilusiones del movimiento, se pueden presentar vértigo y alucinaciones visuales. En el lóbulo occipital son alucinaciones visuales elementales complejas, es decir, va a haber una distorsión visual de los objetos, o también puede haber una desviación conjugada de los ojos. Siguiente, por favor.
Y bueno, en el lóbulo temporal del complejo amígdalo-hipocámpico, en este tipo de alucinaciones van a ser alucinaciones de tipo olfatorias, pueden ser digestivas o pueden ser también a nivel de gustativas. Y bueno, en esta se menciona, por ejemplo, la fijación de la mirada y de toda la actividad, como ya se nos mencionó, que pertenecen a un tipo del tipo de ausencia, ¿no? Que así se les llama. Bueno, fenómenos dismenésicos o pensamiento forzado, y con esto nos referimos a lo que se le conoce como el efecto déjà vu, es decir, el paciente va a referir que primero, obviamente, hay una pérdida pues el paciente se desconcentra, es decir, no sabe qué es lo que está pasando y va a referir que ese momento o ese suceso ya aconteció sin que haya ocurrido. También vamos a tener automatismos bucolingofaringios o puede ser también en las manos, es decir, movimientos que son involuntarios. Se va a dar también una descarga autonómica y con esto las manifestaciones principales va a ser sudoración, cambio, por ejemplo, una coloración de la piel, pues se puede poner el paciente, pues rojo, también puede perder puede haber una disminución del riego sanguíneo, entonces el paciente se puede ver pálido. Y bueno, también ese tipo de alteraciones a este nivel, pues puede haber confusión también el paciente puede tener. Entonces, como podemos ver, hay etapas. Entonces, se menciona también que hay una manifestación que se le conoce como aura. El aura es, digamos, que un aviso o sea, son manifestaciones que nos van a predisponer o que nos están anticipando la aparición de todas estas manifestaciones, es decir, de esta crisis epiléptica. Entonces, el aura puede iniciar con confusión, como ya lo mencionamos, puede iniciar con esta sensación, puede ser, no sé, una migraña, o sea, es muy variado el aura, pero bueno, lo que nos importa es conocer que esta aura, pues va a ser precisamente esto, la anticipación de todo esto. Y bueno, también la doctora mencionaba de estas fases, ¿no? Que es pre-ictal, que es cuando ya se da como tal, y post-ictal, que es cuando ya hay pues ya ocurrió y bueno, ya la doctora nos explicó todo el mecanismo por el cual se da este agotamiento. Siguiente, por favor. En el lóbulo temporal de la corteza posterolateral se van a presentar alucinaciones auditivas, simples o complejas, vértigo, movimientos faciales y signos vegetativos. A nivel de la ínsula va a haber síntomas vegetativos, pueden ser digestivos también, y bueno, somatosensitivos. Y también va a haber manifestaciones hipermotoras, como lo pueden ser movimientos bruscos, estos movimientos o este tono muscular sostenido. Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, es importante diagnosticar estas manifestaciones, estas epilepsias. ¿Por qué? Porque como ya vimos, perdón, doctora, ¿iba a decir algo? Sí, dame chance tantito. Sí, claro. Miren, todas esas manifestaciones clínicas que nos refiere José, prácticamente son para las simples, ¿sale? Si se dan cuenta, pues tiene un chorro de manifestaciones de acuerdo a donde se encuentra la lesión. Si ven muchas, lo más común es que no hagamos un interrogatorio adecuado, que no hagamos una semiología bien puesta y los pacientes luego los diagnosticamos como psiquiátricos. Pues alucina, ¿no? Tiene alucinaciones visuales o tiene alucinaciones auditivas o movimientos estereotipados y lo que decíamos, pues es un paciente psiquiátrico.
Y así se la vive el pobre paciente sin que se le haga un diagnóstico. Entonces, siempre que tengamos alteraciones de ese tipo o manifestaciones, primero debemos de descartar que sea una alteración orgánica, o sea, una epilepsia, y ya después que se haga todo el diagnóstico y todo salga negativo, entonces sí podamos decir, bueno, sí, el paciente es para una patología psiquiátrica. Muchos pacientes jóvenes llegan con el psiquiatra referidos por los médicos generales como que tienen que están alucinando, que llegan con eventos psicóticos, que tienen infinidad de enfermedades psiquiátricas y a la mera hora el paciente lo que tiene pues es una epilepsia. Les digo, esas son las más complicadas de diagnosticar. Aquí también es importante ya en el caso de que tengamos las generalizadas, ver si tenemos una lesión que nos está abarcando los dos hemisferios con la pérdida del estado de conciencia y si las manifestaciones motoras son uni o bilateral. Y en la clase que nos comentaban el día de ayer sus compañeras, que les deja algo de tarea, ver las manifestaciones a nivel pupilar y de los movimientos oculares. Son los pares craneales que más se van a afectar en el caso de una crisis convulsiva. Tercer par, cuarto par, quinto par, sexto par. Son las que más se van a afectar, sobre todo cuando tenemos edema cerebral. Entonces vean, si tenemos un paciente que tiene alteración pupilar o sea, unilateral, lo que tenemos ahí es una lesión ipsilateral a la lesión, a la unilateralidad, o sea, la lesión de la pupila, perdón. Si yo tengo una pupila miótica o midriática del lado derecho, la lesión está del lado derecho y hablaríamos de una lesión unilateral. Por ejemplo, un tumor, un cisticerco, que se manifiestan con convulsiones. Y a veces la primera manifestación que vamos a tener, si el paciente tiene antecedente de un traumatismo craneoencefálico severo, lo encontraron en la calle, lo atropellaron, lo aventó en la motocicleta, en la bicicleta, que es lo más común, o estaba practicando deporte de contacto que son muy peligrosos y llega el paciente con alteración pupilar de una pupila, la lesión está de ese lado. Entonces puede ser una hemorragia parenquimatosa, como decía Johan, o un hematoma subdural o un hematoma epidural. En el caso de los niños pequeños, ahí ponía Johan también, el maltrato infantil, hay un síndrome que se llama de síndrome de niño sacudido, que a los bebés los sacuden, como dice su nombre, y golpea el cerebro con el cráneo, y entonces hacen hemorragias subdurales. La alteración de la pupila va a ser de ese mismo lado a la lesión. Si el paciente tiene manifestaciones motoras y tenemos mioclonías de un solo lado, entonces es contralateral a la lesión. Él tiene mioclonías del brazo izquierdo, la lesión la tenemos del lado derecho. Queda claro, cuando la crisis epiléptica o convulsiva es bilateral, o sea, tenemos la tónica, la tónico-clónica y son los dos lados los que están afectados siempre, entonces hablamos de una lesión del sistema nervioso central generalizada. Eso es edema cerebral. Por ejemplo, la lesión hipóxico-isquémica del recién nacido, los tumores, la meningoencefalitis, la encefalitis, nos va a dar una afectación bilateral. Entonces, con eso también podemos, o sea, es bien importante preguntar y investigar en las manifestaciones clínicas para que nos oriente dónde está la lesión. ¿Qué más, José? Sí, muchas gracias. Bueno, ahora para el diagnóstico, nosotros debemos identificar primero los factores principales, como ya se mencionaron, que son fiebre, pues un trauma, ingestión de medicamentos o bien que nuestro paciente tenga una historia familiar de crisis epilépticas. Entonces, nosotros lo que debemos hacer cuando el paciente llega al servicio de urgencias es interrogar, pues, precisamente la afectación del estado de conciencia, el tipo y topografía de la actividad motora, todos los síntomas que mencionamos, síntomas autonómicos, psíquicos, también acerca de la conducta preictal, ictal y posictal. Entonces,
nosotros necesitamos realizar pues más bien obtener esa información muy bien, entonces de manera completa. Entonces nosotros debemos interrogar también sobre una patología perinatal, es decir, que el paciente, bueno, que lo que veíamos con la doctora en la rotación, que debemos saber cómo fue su nacimiento, cuáles fueron las complicaciones, cuáles fueron los antecedentes, los factores de riesgo de este paciente. Entonces, esto nos puede orillar a saber el origen de esta pues enfermedad, ¿no? Esta epilepsia. Características del desarrollo psicomotor, es importante conocer bien todo esto, ¿no? Que bueno, que se hacen en un interrogatorio principalmente en los pacientes pediátricos, problemas del aprendizaje o cualquier otro tipo de enfermedad neurológica o psiquiátrica. Pues la exploración debe de ser dirigida a la búsqueda de signos como lo pueden ser hipertensión intracraneal, irritación meningea, un déficit neurológico focal o cualquier otro tipo de afectación, urgencia neurológica. Siguiente, por favor. Bien, Antes de eso, mire, ahí en el diagnóstico, jóvenes, es importante ver la edad del paciente. Si llega un adolescente, por ejemplo, convulsionando, pues no tiene nada que ver seguramente con los antecedentes perinatales. Si es un viejecito, pues tampoco va a tener nada que ver con los antecedentes perinatales. Entonces, aquí depende de la edad, la etiología de las crisis convulsivas. Comentábamos, antes de los 3 meses, José, ¿cuáles son las causas más frecuentes de convulsiones? Pues es pues lo que ya mencionamos, ¿no? Que por ejemplo puede ser un traumatismo, puede ser una meningitis, Antes de los 3 meses, o sea, del recién nacido a los 3 meses de edad, ¿cuál es la causa más común de convulsión? Pues que sea, por ejemplo, un hijo de madre diabética, ¿no? Bueno, pues solo si tuvo, pero más bien el hijo de madre diabética, ¿pero por qué? Lo vimos en la clase, en la rotación. ¿Qué le va, qué complicación tiene este hijo? Puede llegar a presentar. Eso. Entonces, en el menor de 3 meses de edad, de recién nacido a los 3 meses, la causa más común de crisis convulsiva van a ser las alteraciones metabólicas. La hipoglucemia es una de ellas. ¿Qué otra más? ¿Qué otra más, José? ¿Qué comentamos? O Johan, no, Ana, ayúdele. Por ejemplo, los niveles de hormonas tiroideas, ¿no podría ser? No. No. Los hipotiroideos no convulsionan. La hipercalcemia. La hipocalcemia. La hipocalcemia. ¿Sale? También hipercalcemia, pero digo, lo más común tenemos hipocalcemia, hipoglucemia, hipocalcemia, hipercalcemia. ¿Qué otra alteración que nos puede provocar crisis convulsiva? Metabólica. La hipernatremia. Perdóname, Ana. La hipernatremia. El recién nacido, jóvenes, que está alimentado exclusivamente a seno materno, si la madre no tiene una producción adecuada de leche, el niño se deshidrata fácilmente y por las condiciones renales del recién nacido nos van a dar hipernatremia y va a causar crisis convulsivas. La hipomagnesemia también nos va a causar crisis convulsivas. Alteraciones perinatales, por ejemplo, asfixia perinatal. Tuvo un traumatismo durante el parto, estuvo muy grande, tuvo dificultad para la extracción, traía circular a cuello, ¿sale? Tuvo ¿cómo se llama? Aspiración de meconio, entonces va a ser la lesión hipóxico-isquémica. Y las malformaciones del sistema nervioso central. En la clase pasada, sus compañeros nos comentaban, la hidrocefalia congénita va a ser una causa de crisis convulsivas. ¿Sale? Alteraciones, agenesias, disgenesias de cuerpo calloso nos van a provocar crisis convulsiva. Entonces son las cosas más comunes de convulsión antes de los 3 meses. Después de
de los 3 meses de edad, la causa más común de convulsión hasta los 5 años, ¿cuál va a ser? ¿Cuál sería? Lo comentaron hace un rato. ¿Las crisis Johan. febriles? Las crisis convulsivas febriles, jóvenes. La segunda causa, la meningitis. Va a ser otra causa de crisis convulsiva. Y los traumatismos craneoencefálicos. Aquí es muy común por la edad que el niño se caiga de la bicicleta, los más pequeñitos que se caigan de la andadera, que se cayó de la cama, se cayó de la silla, los traumatismos craneoencefálicos, las meningitis y las crisis convulsivas febriles. Entonces, por ejemplo, antes de los 3 meses, los antecedentes perinatales son muy importantes para ver la etiología de las crisis convulsivas. Cuando llega con nosotros, ¿qué laboratorio le vamos a hacer? Si llega un niño de 3 meses o de 1 mes convulsionando, ¿qué le voy a hacer para saber si es por metabólico? Pues una prueba de glucosa, ¿no, doctora? Eso, le tomo un dextrostis. Efectivamente, el primer estudio que hago y me da el resultado inmediato es un dextrostis. Y ya después le puedo mandar de laboratorio electrolitos séricos, sodio, calcio, magnesio. ¿Sale? Y luego ya le hago una tomografía, si descarto todo eso, para ver si tengo una lesión hipóxico isquémica. Ajá. En el niño que comentábamos, en el lactante, las febriles, bueno, pues ya sé que es por fiebre, porque va a tener fiebre y va a estar convulsionando. ¿Cuál es mi manejo? Quitarle la fiebre. Si el paciente es un traumatismo, pues es que se cayó de la cama, doctora. Pues le voy a hacer una tomografía para ver si tiene edema cerebral, si tiene hemorragia cerebral. Si el paciente me dice, no, es que ha tenido fiebre desde hace 2, 3 días, y cuando lo exploro tiene signos meningios que comentabas, José, entonces, ¿qué estudio le voy a hacer? Si es meningio, pues podría ser, no sé, corríjame si soy correcto. ¿A qué? Sí sabes, José. ¿Qué le hacemos? Los que rotaron conmigo la rotación pasada. ¿Qué le hacemos? Adriana, que rotó conmigo. Rosario. ¿Qué le haríamos a ese paciente? Fue un caso clínico. ¿Puede ser una punción lumbar? Eso, le tomo una punción lumbar. ¿Sale? Si tengo un escolar, jóvenes, la causa más común de crisis convulsiva son los tumores en los escolares y los traumatismos craneoencefálicos. Si va llegando, me dicen que lo atropellaron, lo aventaron en la bici, pues le hago una tomografía, ¿sale? Pero si el paciente me dice, no, doctora, es que, por ejemplo, por ahí tengo un paciente, yo creo que lo vemos en un caso clínico posterior, tiene 1 año que el paciente caminaba chueco, se iba de lado al caminar y tenía cefalea. El médico general lo manda con ortopedia para que le vea los pies. El ortopedista dice, no, pues no tiene nada, no, los pies están sin problema. Pero le duele la cabeza al niño. Ahora el médico general lo manda a oftalmo. En oftalmo lo ven y dicen, a ver qué pasó, pues la agudeza, toda la exploración. Cuando le hacen fondo de ojo, tiene edema de papila el paciente. ¿Qué dice? Va a pediatría. ¿Qué le hacemos una tomografía? Tiene un tumorzote, un neuroblastoma. Entonces, esos antecedentes, pues lo que le vamos a hacer a ese niño, pues es una tomografía o una resonancia magnética para ver bien la estructura del cerebro y lo que nos está abarcando el tumor. Si tenemos un adolescente y nos dice, es que doctora, se fue desde ayer, apenas llegó y está convulsionando, ¿qué tendrá? ¿Cuál será la causa de la convulsión? Drogas. Entonces, ¿qué le hago? Un antidoping en orina para descartar drogas. ¿Sí queda claro? Lo revisamos, las pupilas están midriáticas o mióticas. Las benzodiazepinas nos hacen miosis. En el caso de la ¿cómo se llama esta? Se me fue el nombre.
que hace midriasis, los ojos brillosos hacen midriasis, la cocaína, ¿vale? Entonces le hacemos un antidoping en orina. Si nos llega un adulto mayor, lo vemos obeso, pues es que sabe que es hipertenso y está convulsionando, pues le hago una tomografía, seguramente tiene un EBC. ¿Sí queda claro? Entonces, todo el interrogatorio, la exploración y los laboratorios es muy importante. En el caso de las crisis convulsivas, ¿cuál es la etiología más común para esa edad? Para que yo haga e inicie con toda mi gama de estudios de laboratorio o de gabinete. Si ese paciente, el viejecito, que llega convulsionando, que tiene síntomas focalizados, que tiene, y ayer nos decían sus compañeras, que tiene los reflejos osteotendinosos 3 cruces, o sea, hiperreflexia, pues le sangró la cabeza, tiene un EBC. ¿Y dónde va a estar la hiperreflexia? Contralateral a la lesión. Entonces, ¿qué le hago? Pues una resonancia o una tomografía para ver cuánto me está abarcando la hemorragia y a lo mejor es quirúrgico. Entonces, así es como vamos a orientar el diagnóstico y los estudios de laboratorio y gabinete. ¿Qué más, doctorcito José? Sí, gracias, doctora. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los estudios de laboratorio, pues ya habló la doctora de qué es lo que se debe de hacer y por qué, o sea, saber la etiología más bien y el grupo de edad. Pero bueno, tenemos la biometría hemática, se le hace una dextroscopia y bueno, tenemos que medir también los electrolitos séricos. Se puede realizar también en pacientes pues, no pediátricos, pues una prueba de embarazo, ¿no? También un examen toxicológico. Ay, ¿a poco convulsionan por embarazo? Bueno, no, sí, ¿verdad? Podría ser pero en el caso de una preeclampsia, no una eclampsia. Bueno, ándale, pues sí. Bueno. Sí, o sea, sí convulsionamos si están embarazadas ustedes, ¿no? Pues decimos, ¿qué pasó, no? Convulsionan los papás, ¿no? Sí, sí. Se enteraste que están embarazadas. Pero sí, bueno, sí, una eclampsia, ándale, sí. Bueno. Bueno, la punción lumbar se utiliza cuando nosotros sospechamos de pues, una infección del sistema nervioso, una hemorragia subaracnoidea. Y bueno, cuando también cuando una tomografía no nos está dando el diagnóstico. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Un electroencefalograma, pues básicamente pues este estudio lo que va a hacer es monitorizar la actividad neuronal. Entonces, pues bueno, el procedimiento pues es un poco complejo. Se colocan electrodos que miden pues precisamente la actividad neuronal. Y bueno, esto se utiliza cuando la sospecha del estado epiléptico no convulsivo o sutil. Pues entonces, también, por ejemplo, cuando el estudio del coma es una causa desconocida, es decir, todo esto es cuando va más allá, o sea, es decir, no tenemos como tal muy claro el diagnóstico, entonces esto nos puede ayudar. Y bueno, se menciona que este estudio pues es el estándar, ¿no? O sea, sí nos puede ayudar mucho para descartar. Sí, sobre todo como tú dices, las que son parciales o simples, ahí sí el diagnóstico no lo hace el electroencefalograma, ahí sí tendríamos que hacerlo. En las encefalopatías, que también hemos comentado, por ejemplo, la encefalopatía urémica, la encefalopatía, ayer comentaban sus compañeras, posdialítica, esa, bueno, pues sí nos puede ayudar el electroencefalograma, o la encefalopatía, comentábamos también en la rotación, Johan, la encefalopatía por hiperbilirrubinemia, ahí sí podríamos hacer un electro para ver qué tanta actividad neuronal tiene, o en el caso de muerte cerebral, ¿no? Para el diagnóstico. Pero si tenemos generalizadas y demás, a veces no es necesario el electroencefalograma. Sí, claro. Entonces, pues obviamente cuando el paciente tiene tiene su primera crisis epiléptica, pues no se utiliza, no está indicado. Y bueno, sobre todo este estudio ya después de la crisis, pues nos va a ayudar a apoyar nuestra decisión terapéutica.
Siguiente, por favor. No, y si por ejemplo vemos que fue por hipoglucemia y lo corregimos, pues ya no es necesario, ¿no? Ya estamos corrigiendo la causa. Sí. Siguiente, por favor. Ya se nos durmió el Johan. Bueno, entonces es importante mencionar cuáles son los 4 tipos de mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos. Entonces, generalmente nosotros vamos a tener el grupo 1, que son los medicamentos de acción principal sobre los canales iónicos de voltaje dependiente. Entonces estos pues ya los mencionaba la doctora hace un momento: canales de sodio, canales de calcio y de potasio. Entonces estos medicamentos lo que van a hacer es bloquear o también como modular este canal. ¿Para qué? Pues para disminuir las descargas neuronales de este paciente. Entonces bueno, obviamente él tiene una importancia muy, muy, muy grande los canales de calcio. Entonces, pues obviamente también los canales de potasio. Y bueno, el grupo número 2, pues es una acción principal sobre el sistema GABA. Entonces, pues obviamente cuando hay un aumento de GABA, estos receptores pues van a reducir, la excitabilidad pues neuronal precisamente. También el grupo 3 su acción va a ser principalmente sobre los receptores ionotrópicos de glutamato, de los que se incluyen los receptores de tipo AMPA, kainato, NMDA y glicina. Entonces, el grupo 4, y por último tenemos los que son de modulación, es decir, modulan la liberación de los neurotransmisores. Entonces, como podemos ver en esta imagen, este cuadro que se nos menciona, en primer lugar, bueno, esto son abreviaturas, una nomenclatura pues internacional. El primero que tenemos es el medicamento que se llama brivaracetam. Entonces, el brivaracetam pertenece al grupo 4, que principalmente estos medicamentos se van a fijar a una proteína que se llama SB2A. Entonces, No te angusties, José, esa no hay en México. Ok, bueno, no hay en México, pero... ¿El que sigue cuál es? El que sigue es la carbamazepina. Esa creo que sí hay. Sí, bastante se usa. Uh-huh. Bueno, sí, y precisamente eso, ese tipo de medicamentos se van a unir a la proteína alfa 2 delta, y bueno, entonces su mecanismo va a ser reducir esta despolarización. Entonces, pues en este cuadro se nos menciona pues la dosis inicial, la dosis final, el mecanismo de acción, como bien lo vimos, y sobre todo pues podemos ver también cómo va a ser su farmacocinética, ¿no? Su biodisponibilidad, etcétera. Y bueno, es una lista. Te pido, José, que sí les mandes a tus compañeros bien esa lista de medicamentos, pero con el nombre completo, porque luego yo le entiendo aquí pues el diazepam, ¿no? Obviamente, el levetiracetam, ¿no? El fenobarbital, pero bueno, porque ya nosotros lo usamos, el clobazam, o la clonazepina, pero mándale, ¿no? Por favor, completo, cuál es el nombre de los medicamentos y dónde actúan, así como lo clasifican de los 4 grupos. Está muy perfecto. Hay que mandarles a tus compañeros, por favor, el nombre completo, en dónde actúan y cuál está indicado para qué tipo de convulsión. Por ejemplo, para las crisis convulsivas de ausencia hay un fármaco bien específico. Siempre lo preguntan en los exámenes de departamentales, entonces hay que mandárselos, por favor. En el caso de la fenitoína, la fenobarbital y todo, por favor. Sí, claro. Sí, más adelante, de hecho, nuestro compañero Johan nos menciona cómo se da el manejo específico en una unidad de urgencias. Entonces ahí se menciona todo eso, pero sí, doctora. Entonces, le das a la... Pero esa es de urgencia y esa que tú tienes es para la epilepsia como tal. Entonces son diferentes los fármacos. Este es para epilepsia.
La otra Sí. viene para urgencias. Ujú, Claro, claro que sí, doctora. por favor. Y siguiente, por favor. La siguiente, por favor, Johan. Gracias. Bueno, como lo acaba de mencionar la doctora, hemos venido hablando de epilepsia y, bueno, en la clasificación que nos mencionó Johan al inicio, hablábamos de que el síndrome convulsivo es como tal una parte de epilepsia, pero cuando esta crisis es generalizada, ¿no? Ya es una situación de urgencias. Es por eso que les puse dos definiciones. Una es de una convulsión per se, que corresponde pues a un fenómeno paroxístico producido por descargas anormales, excesivas e hipersincrónicas del cerebro, como ya vimos hace un momento, y pues la expresión clínica de la convulsión estará determinada por la región cortical involucrada, pudiendo manifestarse por fenómenos motores, sensitivos, autónomos y o psiquiátricos. Y en cambio la crisis convulsiva son descargas neuronales anormales que tienen manifestación clínicas variadas de origen multifactorial y que se asocian a trastornos clínicos como las anormalidades electroencefalográficas y que pues se presentan de manera no provocada, a menos que sean idiopáticas, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, en epidemiología como tal, en México se han realizado pues múltiples estudios para valorar la prevalencia del síndrome convulsivo y pues la mayoría muestran cifras mayores que las estimadas a nivel mundial. Se habla de que la tasa de prevalencia en los países latinoamericanos es más elevada a comparación de países desarrollados. Actualmente se calcula una prevalencia de 14 a 57 por cada 1,000 habitantes. Y en México, el número aproximado de personas que sufren alguna de las formas de crisis epilépticas es de 1.5 a 2 millones de habitantes, y de esta población hasta el 76% tienen un inicio en la infancia. Y pues en general se acepta que el 5% de la población tendrá una crisis convulsiva a lo largo de su vida, mientras que la frecuencia de epilepsia oscila entre 1 y 3% en toda la población. Y bueno, pues el mapita que les puse nos habla de toda Latinoamérica, de cómo somos, cómo tenemos mayor prevalencia en cambio al resto del mundo. Y pues lo que les acabo de mencionar. La siguiente, por favor. Bueno, para hablar de etiología lo dividí por grupos etarios para que nos fuera un poco más fácil enfocar en un momento, como les van a mencionar mis compañeros, el diagnóstico y posteriormente el tratamiento. En la etiología de una crisis convulsiva para neonatos se habla de que la principal causa es la encefalopatía hipóxico-isquémica, y le siguen las infecciones sistémicas o del sistema nervioso central y posteriormente las alteraciones hidroelectrolíticas y abarcando también el déficit de piridoxina. En lactantes y niños, como ya les mencionó hace un momento la doctora, la etiología más común de una crisis convulsiva es la convulsión febril, pero le siguen también la infección sistémica y del sistema nervioso central. En los adolescentes se mencionaba, bueno, en esta bibliografía de estos cuadritos que está aquí, se mencionaba que la supresión o niveles sanguíneos bajos de anticonvulsivantes en niños epilépticos era pues uno de los de las etiologías más comunes, pero también se hablaba mucho de las intoxicaciones por alcohol y drogas. Caso contrario, en los adultos, las alteraciones neurológicas, metabólicas y el consumo de fármacos a libre albedrío también eran unas de las etiologías más comunes, como les voy a explicar en un momento en la fisiopatología. La siguiente, por favor, Johan. Bueno, este es otro cuadro de las causas de convulsiones. Lo divide en neonatos menor a 1 mes, lactantes y niños de mayores a 1 mes, pero menores de 12 años, los adolescentes de 12 a 18, adultos de 18 a 35 y otros adultos o adultos mayores que son pues mayores de 35 años. Y pues es básicamente lo mismo, son solamente otra forma de dividir la etiología de nuestra crisis convulsiva como tal, y podemos ver que pues esta y la anterior pues tienen mucha, correlación. Solamente destacando que en los adolescentes, en esta bibliografía que es del Harrison, nos dice que la causa etiológica más común son los traumatismos, y caso contrario, en los adultos mayores de 35 años nos maneja que la apoplejia y el tumor cerebral pues encabezan la lista.
La siguiente, por favor. Bueno, y esta es otra etiología que pues nos dice que según el grupo etario de pacientes debemos considerar pues algunas causas en particular, como por ejemplo se muestra en la lista de los 15 a los 35 años, esto ya no engloba a los neonatos y nuestros escolares, que nos habla de traumatismo craneoencefálico, fármacos, alcohol y tóxicos, así como también la eclampsia que mencionaba hace un momento José. También de los 35 a los 64 años, las neoplasias cerebrales, como los tumores primarios más frecuentes de bajo grado o metastásicos. Y pues los mayores de 65 años, las enfermedades cerebrovasculares, que también representan pues la primera causa, alrededor del 50%, seguidas de los traumatismos y pues las neoplasias cerebrales. La siguiente, por favor. Bueno, ahora para pasar a hablar de la fisiopatología como tal, se mencionan muchas causas, como les mencionaba hace un momento, es multifactorial, pero se han postulado, ¿cómo se dice? Teorías o, sí, ¿no? Teorías Sí. que nos hablan de cómo se puede producir una convulsión, ¿no? Su mecanismo de acción. Entonces, primeramente se nos habla de que, pues, la actividad de crisis focal comienza en una zona muy restringida pues de la corteza cerebral y luego pues se propaga hacia las regiones adyacentes, ¿no? La marca distintiva de una convulsión, de una crisis convulsiva establecida es una espiga electrográfica por disparos intensos, pues casi simultáneos, ¿no? De una gran cantidad de neuronas excitatorias locales, lo que produce pues una hipersincronización aparente de los estímulos excitatorios de una región pues relativamente grande de la corteza. La actividad de descarga está producida por una despolarización relativamente prolongada de la membrana neuronal debido a la entrada de calcio extracelular, que provoca pues la apertura de los conductos de sodio dependientes del voltaje y la entrada de sodio y la generación de potenciales de acción pues, repetitivos, ¿no? Y pues posteriormente se produce un potencial de hiperpolarización, regulado por los receptores de ácido aminobutírico gamma o por los conductos de potasio, que según, bueno, esto depende según el tipo de célula. Las descargas sincrónicas de un número suficiente de neuronas producen en el electroencefalograma una espiga, ¿no? Que es lo que les mencionaba hace un momento. En condiciones normales, la propagación de las descargas se evita gracias a una hiperpolarización normal y a la existencia pues, de una región circundante de inhibición creada por las neuronas inhibidoras. Con una pues, activación suficiente se reclutan neuronas circundantes a través de una serie de mecanismos sinápticos y no sinápticos, como es la elevación del potasio extracelular, que pues atenúa la hiperpolarización y despolariza las neuronas vecinas, la acumulación de calcio en las terminales presinápticas que llevan a la liberación de neurotransmisores y la activación inducida por despolarización del subtipo N-metil de aspartato, el NMDA, de los receptores de aminoácidos excitados, lo que provoca pues mayor entrada de calcio y activación normal. Y también las interacciones efápticas que provocan pues cambios en la osmolaridad de los tejidos y edema celular. El reclutamiento de un número suficiente de neuronas provoca la propagación de la actividad convulsiva hacia las áreas continuas a través pues, de conexiones corticales locales y hacia áreas más lejanas a través de las vías comunes del cuerpo calloso. La excitabilidad neuronal está controlada por muchos factores y por ello pues existen muchos mecanismos potenciales para alterar la propensión de una neurona a realizar pues descargas paroxísticas como tal. Algunos ejemplos de mecanismos intrínsecos de la neurona pues son los cambios de conducta de los conductos iónicos, las respuestas características de los receptores de membrana, el amortiguamiento de citoplasma,
los sistemas de segundo mensajero y la expresión proteínica que viene pues determinada por la transcripción. Y algunos mecanismos extrínsecos a la neurona, pues son los cambios en la cantidad o el tipo de neurotransmisiones presentes en la sinapsis y también presentes en la modulación de receptores por medio de iones extracelulares y pues otras moléculas en sí. También se menciona que otras células diferentes a las neuronas, como los astrocitos y los oligodendrocitos, desempeñan también una función importante pues en muchos de estos mecanismos. Y pues estos mecanismos explican algunas de las condiciones, algunas de las causas conocidas de crisis, como por ejemplo la ingestión accidental de ácido domoico, que es un análogo del glutamato, y pues produce convulsión intensa por medio de la activación directa de los receptores de los aminoácidos excitadores en todo pues, el sistema nervioso central, ¿no? También se hablaba de un fármaco, la penicilina exactamente, que nos mencionaba que la penicilina reduce el umbral convulsivo en el ser humano y pues es un potente convulsivo en modelos experimentales. Se hablaba de que disminuye la inhibición al antagonista de los efectos del GABA y de su receptor. Y pues los mecanismos básicos de otros factores desencadenantes de convulsión, como la privación del sueño, la fiebre, abstinencia de alcohol en algunos casos, hipoxia o infecciones no se conocen también, pero supuestamente pues conllevan alteraciones similar de la excitabilidad neuronal. Y esto que les menciono del defecto de fosfato de piridoxina, es más que nada, se resalta la importancia de la piridoxina como cofactor para la salud humana, que se ha establecido a través de muchos años de investigación bioquímica y pues se ha revelado pues sus papeles fundamentales en el metabolismo, ¿no? Además de la función clásica de transaminación, pues muchas de las enzimas con las que actúa la piridoxina participan en el metabolismo de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, entre otros. Y pues este metabolito interviene en pues diversas vías metabólicas y actúa como sistema con sistemas enzimáticos bastante conocidos. Uno de los ejemplos más importantes y el que nos compete en este momento es su implicación en la ruta del ácido gamma aminobutírico, o sea, el GABA, ya que participa pues en su síntesis y en su metabolismo. El GABA pues es un neurotransmisor inhibidor que está relacionado con trastornos neurológicos pues debido a la variabilidad en su concentración. Cuando la concentración del GABA disminuye significativamente en el cerebro, pues se producen las convulsiones. La síntesis de GABA como tal, pues se produce a partir del ácido glutámico mediante la acción del ácido glutámico descarboxilasa, o sea, el GAD, y pues un sistema enzimático este es un sistema enzimático dependiente de la piridoxina y su degradación enzimática pues la lleva a cabo el GABA, la GABA transaminasa, que también tiene como cofactor pues a la piridoxina y degrada el GABA semialdehído succínico mediante el mecanismo general de las transaminasas. Es por eso que una de las teorías de la fisiopatología nos habla de su defecto de fosfato de piridoxina. La siguiente, por favor. Esto que les mencionaba hace un momento de los tipos de las crisis convulsivas, se mencionaba en alguna de las bibliografías que las crisis convulsivas pueden ser sintomáticas o secundarias, que esto es más que nada cuando son desencadenadas por estímulos transitorios que afectan a la actividad cerebral en algunos de los mecanismos que les acabo de mencionar, o bien puede ser idiopática cuando es sin relación temporal con un estímulo conocido. Y nos hablaba de que para hacer como que el diagnóstico diferencial desde aquí con la epilepsia, cuando tienen carácter recurrente estas convulsiones, estamos hablando de epilepsia y pues obviamente no es una situación de urgencia en ese momento. La siguiente, por favor.
Bueno, pues esto corresponde a la clasificación. Y bueno, esto ya lo veíamos en un principio, que se dividen principalmente en dos tipos de convulsiones generalizadas y estas, bueno, van a afectar principalmente ambos lados del cerebro. Y bueno, las tónico-clónicas, que ya hablamos todo esto, entonces hay pérdida del conocimiento, el paciente se puede caer al piso, hay espasmos musculares. Siguiente, por favor. Y bueno, y también se dividen en convulsiones focales, donde estas se van a localizar solamente en un área específica del cerebro. Y bueno, pues aquí ya todo esto ya lo habíamos mencionado, convulsiones focales simples y las convulsiones focales complejas, ¿no? Que es como que la persona o la epilepsia pueden presentar confusión, la persona puede estar aturdida y bueno, sobre todo la persona no responde, pierde su estado de conciencia y bueno, todo esto ya se habló, ¿no? Entonces, para agilizar por el tiempo, le damos a la siguiente, por favor. Ándale, me parece muy bien, José. Agilízale. Y bueno, precisamente ya hablamos de las convulsiones tónicas, atónicas. Ya nos debe de quedar claro cuando hay tono muscular, hay ausencia de tono muscular. Siguiente, por favor. Y bueno, están también las convulsiones de tipo mioclónicas y las tipoclónicas, ¿no? Donde hay una alternancia entre contracción y relajación muscular. Siguiente, por favor. Yo creo que de ahí, José, hasta el tratamiento, ¿no? Porque todo lo de esto ya lo vimos. Sí. Ándale, y ahí está ahí. Ok, por último, pasando al tratamiento farmacológico, tenemos que se va a dividir en tres partes, digámoslo así, por la característica de los anticonvulsivos, que van a ser de primera, segunda y tercera línea, ¿no? También tenemos criterios de hospitalización, donde si el niño el paciente sigue convulsionando después de haber administrado pues nuestro tratamiento farmacológico, pues se tiene que pasar a un segundo nivel, ¿no? Donde los criterios de hospitalización van a ser edad menor de 1 año, escala a puntuación de Glasgow menor a 15, afección del estado general, datos de hipertensión, meningismo, crisis convulsiva de más de 15 minutos de duración, lo cual es muchísimo, es bastante, o recurrencia de las crisis en las primeras 12 horas después de iniciado el tratamiento. Entonces, aquí tenemos el algoritmo directo de la guía de práctica clínica, donde empezamos con que el niño tiene una primera crisis convulsiva en periodo ictal. Primero que nada, se administra anticonvulsivo de primera línea en los primeros 10 o 20 minutos post crisis convulsiva. Se administra diazepam intravenosa, si se puede, 0.25 a 0.5 miligramos sobre kilo, con una velocidad de 2 a 5 miligramos sobre minuto, o lorazepam intravenoso de 0.05 a 0.5 miligramos sobre kilo, con una velocidad de 2 miligramos sobre minuto, y repetimos la dosis en 5 minutos si es necesario. Si el niño aquí el inicio del tratamiento, Johan, debe ser inmediato. O sea, no esperarnos hasta 5 o 10 minutos. Se ha observado que el paciente que convulsiona más de 5 minutos va a seguir convulsionando y pues y es más susceptible a que haga un estatus epiléptico. Entonces, inmediatamente que llega un paciente y está convulsionando, es una de las urgencias tanto reales como sentidas. Entonces hay que inmediatamente iniciar el tratamiento con diazepam. O sea, de aquí a que lo preparamos y todo lo demás, sí se tarda 1 o 2 minutos. Y muchas veces los niños ya vienen convulsionando desde su casa. Entonces hay que inmediatamente administrar el medicamento, no hay que esperarnos. Y esto sobre todo porque entre más tiempo dure una convulsión, los receptores de GABA se van a interiorizar hacia la neurona, y entonces cuesta más trabajo yugular una crisis convulsiva. Entonces inmediatamente llega el paciente convulsionando, y como es un paciente grave, bueno, es una urgencia, debemos iniciar el ABCD
de la reanimación, que ya lo hemos visto en algunos de los que han rotado conmigo. Ya vamos a poner su oxígeno, vamos a liberar la vía aérea porque se pierde el reflejo de deglución y hay un incremento de la producción de secreciones, de saliva. Entonces es muy fácil que se ocluya la vía aérea y darnos más complicaciones. Entonces la posición del paciente es bien importante, semi-Fowler, con posición de olfateo, le vamos a poner oxígeno y si el paciente requiere manejo y le vamos a aspirar secreciones y iniciamos lo canalizamos si es posible y le vamos a iniciar su manejo con diazepam a esa dosis que tú mencionas. Si no podemos canalizarlo, como es una urgencia, tenemos que yugular rápidamente la convulsión, se lo vamos a iniciar rectal. ¿Sale? ¿Qué más, Johan? Sí, doctora. Entonces, aquí se administra el anticonvulsivo de primera línea, ¿no? Continúa convulsionando. Si no continúa convulsionando, pero cumple con criterios de hospitalización, que fueron los que les comenté, pues se ingresa al paciente. Si no, tenemos otros criterios para recibir tratamiento de mantenimiento. Aquí solo tienen que haber 2 o más criterios a diferencia de los criterios de hospitalización, los cuales son edad menor de 12 meses, crisis convulsivas parciales o de más de 15 minutos de duración, fenómeno postictal mayor de 30 minutos de duración o déficit neurológico a la exploración física. Si cumple con estos criterios, se le da tratamiento de mantenimiento que el algoritmo nos indica valproato de magnesio, y algo muy importante es la valoración integral por neurólogo pediatra. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que los criterios de mantenimiento tienen fenómenos como crisis convulsivas de más de 15 minutos de duración, los cuales puede ocasionar un daño neurológico pues bastante grave, ¿no? Si no cumple con estos criterios... No es necesario en la valoración en la etapa aguda de neurología, ¿eh? Aquí el manejo, si es un adulto, es en urgencias, ya sea el pediatra, ya sea el urgenciólogo, el de medicina interna o el pediatra, ¿no? O el urgenciólogo pediatra. O sea, aquí el neurólogo no es necesario. Ya prácticamente lo solicitamos cuando tenemos si es una epilepsia. Todas las demás causas, si es una meningitis, si es un tumor, en el caso del síndrome convulsivo, si son alteraciones metabólicas, no necesitamos al neurólogo. El tratamiento lo tenemos que dar los médicos de primer contacto. Ok. ¿Qué más? Entonces, cumplimos con este anticonvulsivo de primera línea. Si en todo caso sigue convulsionando, se administra otra ronda de fármacos. ¿Cuáles son estos? Pues es principalmente la fenitoína intravenosa, 20 miligramos sobre kilo, a una velocidad menor a 3 miligramos sobre kilo sobre minuto o menos de 25 miligramos sobre minuto. Aquí tenemos otro fármaco en donde si sigue convulsionando, si no sigue convulsionando, se da hospitalización, los cuales pues ya vimos cuáles son los criterios, pero si sigue convulsionando, se pasa al anticonvulsivo de segunda línea. Entonces se administra fenitoína, 10 miligramos sobre kilos adicionales, lo cual tiene una dosis máxima total de 30 miligramos sobre kilo, a una velocidad menor a 3 miligramos sobre kilo por minuto o 25 miligramos sobre minuto. Se debe monitorar la presión arterial y se debe realizar electrocardiograma o también administrar fosfenitoína intravenosa equivalente a 15 a 20 miligramos sobre kilo de fenitoína con una velocidad menor de 1 miligramo sobre kilo por minuto. Que aquí ya estamos con nuestros anticonvulsivos de segunda línea. Si todo caso continúa convulsionando, si no, se da hospitalización y tratamiento específico. Si continúa convulsionando, se debe administrar valproato de sodio intravenoso de 20 a 40 miligramos sobre kilo a una velocidad de 3 a 6 miligramos sobre kilo por minuto o valproato de magnesio rectal a 20 miligramos sobre kilo o en todo caso fosfenitoína 10 miligramos sobre kilo adicionales. Ya sabemos que la dosis máxima es de 30 miligramos sobre kilo. Si previamente se ofreció fenitoína, administrar 50% de la dosis hasta obtener niveles séricos y con una velocidad de menos de 1 miligramo sobre kilo por minuto. Aquí ya estamos en la segunda línea, ya vimos que ya son bastantes fármacos. En todo caso de que continúe convulsionando. Aquí, antes de pasar a los de tercera línea. Aquí en el caso de México, en la mayoría de los hospitales no contamos con fosfofenitoína.
Lo único que tenemos es fenitoína. Ya lo vimos en el caso clínico pasado del equipo que rotó conmigo. El tratamiento inicial va a ser 20 miligramos por kilogramo de peso, que es la dosis de impregnación, y posteriormente la dosis de mantenimiento de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso al día. Si el paciente convulsiona, podemos dar otra dosis de diazepam, podemos cambiar a midazolam, también en la misma, prácticamente la misma dosis, de 0.2 a 0.4 miligramos por kilogramo de peso dosis, para yugular la crisis convulsiva. Si a pesar de eso sigue convulsionando, como dices, vamos a pasar a valproato de sodio. En México lo que tenemos presente, la presentación intravenosa es ácido valproico. Eso es lo que le vamos a dar, de 20 a 40 miligramos por kilogramo de peso, dosis. Ajá. Si el paciente sigue convulsionando, entonces lo que vamos a hacer ahí, podemos utilizar el valproato de magnesio en infusión continua. Ajá. En 5 miligramos por kilogramo de peso por hora. Si no, lo que podemos usar es levetiracetam antes de pasar a los de tercera línea. El levetiracetam también en presentación intravenosa podemos utilizarlo. Si sigue convulsionando, entonces ya seguimos a los de tercera línea. ¿Cuáles son? Pasando a anticonvulsivo de tercera línea, aquí los tenemos. Si en todo caso de que el paciente siga convulsionando, se administra fenobarbital intravenoso de 15-20. Johan, ya no hay presentación a nivel de México intravenosa, solamente hay vía oral. Entonces esa guía está mal hecha, ya no es la guía nueva. Entonces el fenobarbital ya no aparece porque no hay presentación intravenosa. Ok. De ahí nos vamos hasta, déjalo del fenobarbital. El problema del feno, te digo, es que no hay vía intravenosa, solo es vía oral, tarda 8 horas en absorberse, entonces eso y nada es exactamente lo mismo. Entonces pasamos a los otros medicamentos que tienes abajo, el midazolam. Sí, este es tratamiento específico o tratamiento de estado epiléptico refractario. Este es muy importante. Bueno, y todos estos medicamentos son muy importantes ya que son pues medicamentos bastante fuertes, y si necesita el tratamiento específico significa que el paciente, pues a pesar de del tratamiento farmacológico de primera, segunda o tercera línea, sigue presentando convulsiones, ¿no? Entonces, en tratamiento específico se puede dar midazolam de 0.15 a 0.2 miligramos sobre kilo, más midazolam en infusión continua de 0.75 microgramos sobre kilos sobre minuto, e incrementar la dosis de 1 a 2 miligramos sobre kilo hasta obtener la respuesta, ¿no? Si persisten las convulsiones, se considera utilizar medicamentos. Esto ya es pues en un estado pues bastante grave, ¿no? Para inducir coma, como puede ser propofol intravenoso de 3 a 5 miligramos sobre kilos, más de 1 a 15 miligramos sobre kilos por hora, o tiopental. Digo, ya este es un estado pues ya muy grave. Eso pero lo que les quería estatus comentar es que epiléptico. Una vez, fíjate, desde que tú inicias la fenitoína y el paciente sigue convulsionando, se llama estatus epiléptico. Y ya cuando llegas a coma barbitúrico es estatus epiléptico refractario. Pero ya desde que dura más una crisis convulsiva, más de 5 minutos, se conoce como estatus epiléptico. Entonces el manejo es para el estatus epiléptico. Entonces, como bien dices, o sea, lo metes a coma barbitúrico. El propofol, yo sé que viene en la guía de práctica clínica, ok. El propofol está contraindicado en niños menores de 15 años y en el adulto es el tratamiento de elección. ¿Qué más? Ok. Y terminamos con tiopental. Tiopental intravenoso de 75 a 125 miligramos más 150 miligramos cada 2 o 3 minutos hasta tener respuesta deseada. Bueno, el tiopental, la dosis es de 5 miligramos por kilogramo de peso dosis, y después lo dejamos en infusión continua. Podemos ser desde 1 hasta 5 miligramos por kilogramo de peso por kilo por hora. Es la dosis que usamos por hora. Entonces ya son tratamientos continuos hasta que el paciente deje de convulsionar. Ok. Bueno, eso es como... ¿Mande? No, nada. ¿Qué pasa?
No, que esa será la última parte del tratamiento y que sería ok. todo de nuestra parte. Ajá. Sí, esa parte ya, como les digo, es estatus epiléptico. Siempre vamos a tomar en cuenta que si iniciamos, hay alguna literatura que nos dice que si un niño persiste, o sea, llega convulsionando y la convulsión, no iniciamos tratamiento en los primeros 5 minutos, pero le digo, la mayoría de los niños que llegan ya están convulsionando desde su casa. Entonces a veces se pierde la noción del tiempo y si nosotros nos esperamos, menos efectos nos van a dar los anticonvulsivantes y puede evolucionar a un estatus convulsivo. Entonces lo mejor es desde que llega con nosotros iniciarle su tratamiento. A esa dosis todas las unidades de urgencias y los carros rojos en urgencias deben de tener esos medicamentos que comentaste, diazepam, fenitoína. Midazolam, diazepam y fenitoína. Ya los demás es complicado que los tengan. El ácido valproico son pocos los hospitales que lo tienen en presentación intravenosa y entonces ellos inmediatamente se pasan a lo que va a ser a lo que va a ser tratamiento con midazolam en infusión o con tiopetal o con fenobarbital. Digo con ay, se me olvidó el nombre. Bueno, el que le dije que no estaba indicado en los niños menores. Bueno, entonces eso es lo que se va a iniciar. Pocos hospitales ya la guía nueva viene ácido valproico en infusión, quitan el fenobarbital y viene levetiracetam en infusión. En la guía 2021. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? No, doctora. Perfecto, No, espero que no haya. Ahora, sale. Pórtense bien, nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye.